que esto me traen recuerdos y me hace reír, porque estos signos son para las personas que conocen del Evangelio hace más de 30 años. Y bueno, lo recuerdo mucho, es una bendición. Pero vamos a entrar en la palabra de Dios. Espero que los que están me confirmen si ahora sí, gloria a Dios. Me están oyendo bien, perfecto, ¿cierto? En todos lados, gloria a Dios. Gloria a Dios. Compartan el link para que otros también sean bendecidos. Vamos a entrar a la exposición de la palabra de Dios. Para eso me voy a basar en el libro de Primera Carta de Pedro, capítulo 4. Pero voy a hacer una oración y luego haré la exposición de la palabra. ¿Sí? Entonces primero vamos a hacer una oración y luego haremos la exposición de la palabra. Padre, te damos gracias por darnos la oportunidad de venir a este lugar, Señor, para transmitir tu palabra a las almas, Señor, y al mismo pueblo tuyo. Pues predicamos, Señor, y enseñamos todo lo que tú nos has mandado. Es el mandato, la gran comisión, Señor. Te pedimos que nos ayudes, que la gracia, la unción y el poder tuyo estén sobre nuestras vidas. Pido tu presencia, tu unción, pido tu respaldo y ruego que el nombre de Jesucristo sea glorificado. Espíritu Santo, glorifícalo y exáltalo solo a Él, porque Él es el único digno merecedor de toda gloria. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, mil gracias, Señor. Amén. Amén. Bueno, amados hermanos, vamos a basarnos en la primera carta de Pedro, capítulo 4, de verso 1 al 6. Lo vamos a leer para la gloria de nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el nombre del Señor Jesucristo. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, dice la Escritura. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Basté ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Voy a ampliar, la amplié demasiado. Vamos a ampliar el texto. Exacto, mejor así, para que la gente pueda ver. Déjame leer de nuevo. Discúlpenme, amados hermanos. Basté ya el tiempo pasado para no haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de desilusión y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en la carne según los hombres, pero vivan según el Espíritu. Amén. Sí, amados, el tema que vamos a tratar en estos días es: tenemos que ser diferentes a los inconversos, parte 1. Partiendo del hecho de que nosotros andamos en una nueva vida, ese es el primer punto. Primer punto es que el inconverso, el pecador, de acuerdo a las Sagradas Escrituras, está muerto en delitos y pecados. Eso lo dice Efesios capítulo 2, verso 1. También es esclavo del pecado. El que practica el pecado es esclavo del diablo, dice Juan capítulo 8. También la persona es enemiga de Cristo. Una persona que está en pecado, que vive en la carne, está en enemistad para con Dios. Lo dice en Romanos capítulo 5, verso 10 y capítulo 8. También dice que los designios de la carne son enemistad para con Dios. Podría hablarles más. También es inmundo, está en inmundicia. También está en el reino de las tinieblas, sigue la corriente de este mundo y está esclavo de Satanás y está bajo el poder de Satanás. Eso lo dice Hechos capítulo 26, cuando Pablo le predica a Agripa y le dice que el Señor Jesús se le apareció y le dice: ahora te envío a los gentiles para que abra sus ojos, los gentiles, y para que se conviertan de la potestad del diablo a la potestad de Dios. Eso quiere decir de que una persona en pecado está bajo la potestad de Satanás, está en el reino de las tinieblas. Pero nosotros, por la gracia de Dios, Jesucristo vino, muere por nosotros, da un plan de rescate militar y nos rescata.
Colosenses 1 del 13 al 14 dice que Dios el Padre y el Señor Jesucristo nos libró de ese reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Por lo tanto, nosotros ya, aunque estamos en el mundo, aunque vivimos en el mundo, hermano, no hacemos lo que hace el mundo. Y cuando hablo de mundo, que la Biblia lo menciona, cosmos, tiene varias diferentes connotaciones desde el griego. Abarca humanidad perdida en pecado. También abarca el sistema, como lo dice 1 Juan 5:19, porque hay gente que dice, ¿y qué es el mundo? Bueno, allá le podría dar una exégesis con respecto a la palabra cosmos desde el griego, pero no es el tema, no es una clase teológica. Es una palabra sencilla la que le queremos hablar al pueblo, a todos los que están conectándose, compartan el tema, el link para que otros también sean bendecidos. Pero Dios nos trajo a su reino y vivimos en su reino, estamos libres del pecado, ya no somos enemigos de Cristo, ahora somos amigos de Cristo, amigos de Dios, porque Él nos reconcilió, hizo la paz mediante la sangre de su cruz, dice Colosenses. Ya no somos esclavos del pecado, ahora somos siervos de Cristo, ya no estamos en la potestad del diablo, ahora estamos en la potestad de Dios. Ya no estamos muertos en delitos y pecados, ahora vivimos en el Espíritu, tenemos un Espíritu vivificado por la redención, la vida, la muerte y la resurrección y la ascensión de Jesucristo. Hemos sido redimidos, hemos nacido de nuevo, somos justos, somos libres por la gracia de Dios. Y de hecho, en el libro de Gálatas capítulo 1, el apóstol Pablo dice claramente en el verso 3, que Jesucristo se dio a sí mismo por nuestros pecados a fin de librarnos del siglo presente malo. O sea que nos liberó, aparte de la potestad del diablo y del pecado, de esa condición, también nos liberó del sistema en el que vivíamos en este mundo. Y esa es la diferencia. ¿Por qué yo predico esto? ¿Cuál es la justificación para hablar esto? Porque estamos viviendo un tiempo de apostasía. Y parte de la apostasía es el enceguecimiento del entendimiento del cristiano para que no comprenda las escrituras y para que no discierna lo que se está viviendo. Y lamentablemente hay muchos apóstatas hoy en día que no hacen diferencia entre lo santo y lo profano, entre el justo y el injusto, el que quiere vivir para Dios y no. Entonces, como no se hace la diferencia y los cristianos andan en la carne y no andan en el espíritu, no tienen la capacidad de discernir qué es de Dios y qué no es de Dios. Por eso entonces cualquier cantante, cualquier artista de cine, cualquier deportista, cualquier comentarista, cualquier persona secular del mundo que hable de Jesús, entonces ya dijimos, uy, ya es cristiano. No, no lo es. ¿Por qué? Porque el ser cristiano es vivir como Cristo, es ser transformado a la imagen de Jesucristo. Ese es el propósito eterno. En Romanos 8:29 el Señor dice que a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos semejantes a Él. Es decir, un cristiano verdadero es semejante a Cristo, no es semejante al mundo. No es semejante a un inconverso, por lo tanto su estilo de vida es diferente. Primera de Juan capítulo 2, el apóstol Juan dice, si alguno dice que le conoce, debe de andar como él anduvo. Y la palabra andar desde el griego connota vivir. Por eso la nueva versión internacional de Primera de Juan capítulo 2 dice que si alguno dice que le conoce, debe vivir como Jesús vivió, como él vivió. Porque lamentablemente, porque hay mucha ceguera espiritual y muerte espiritual y mucha carnalidad en muchos cristianos, como lo dice Pablo en Gálatas, comenzaron en el espíritu pero terminaron en la carne, entonces se comportan como el mundo. No importa si el hombre utiliza corbata, carga la Biblia, viste con saco, no importa si la mujer tiene el cabello largo y la falda larga, pero si se comporta igual que el mundo, entonces ya no está actuando, comportándose como debe ser. Y estos textos bíblicos que les he mencionado ahora en Primera de Pedro, capítulo 4, que les mencioné, y le voy a volver a hacer una lectura rápida para entrar en el tema, nos corroboran de que nosotros no podemos vivir igual que el mundo,
Cristo ha padecido por nosotros, eso es lo que dice la Escritura, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien padeció en la carne terminó con el pecado. Sí, Cristo padeció. Y el término armados del mismo pensamiento es un término militar. Es un término militar y Cristo entendió, porque es que nosotros no militamos en la carne y tenemos lucha, estamos en una batalla espiritual contra el diablo, los principados, potestades, gobernadores, huestes de maldad. Eso dice Efesios capítulo 6. Entonces nosotros debemos armarnos con ese mismo pensamiento como Cristo se armó y combatió contra el mundo, contra el pecado, contra el diablo y venció. Porque el apóstol dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento. Cristo padeció en la carne, por supuesto, resistiendo el pecado. En primera de Pedro 3:18 está el contexto, pues porque Cristo también padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Ese es el contexto que habla de que Cristo padeció en la carne. Él padeció con el objetivo de resistir el pecado. De hecho, ese es un tema que trata la misma carta de Hebreos, capítulo 12, donde dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, que él, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Sí, él sufrió el menosprecio, el oprobio, él sufrió para no aceptar el pecado en su vida, no aceptar el mundo, no aceptar nada del diablo. Sufrió la cruz, menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y por eso el apóstol, el escritor de Hebreos dice en Hebreos 12:3, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Otro término militar, combatiendo. En 1 de Pedro 4 dice armados del mismo pensamiento, pero ahora el escritor de Hebreos dice combatiendo contra el pecado. Eso quiere decir, amados hermanos, que Cristo sufrió por nosotros, padeció, dejándonos ejemplo, combatió contra el pecado, combatió contra el mundo. Él lo quisieron coronar como rey en Juan capítulo 6, en su segundo año del ministerio. Usted lo puede ver cuando él multiplica los panes y los peces. Ellos dijeron, este es el profeta que dijo Moisés, y lo querían coronar como rey, pero un rey, mejor dicho, le querían dar era un puesto político, porque para que de la política hiciera los cambios. No. Los cristianos no estamos puestos para eso, ni Cristo se prestó para eso. Al contrario, cuando quisieron ponerlo como rey, él se ocultó, porque los cambios que el Señor hace no son políticos, no son sociales. Los cambios que el Señor hace son espirituales. Es la regeneración del alma, la transformación del espíritu, y así es que el Señor cambia las vidas. Este sistema no lo va a cambiar la iglesia. Ese es un tema teológico de una falsa teología escatológica, por supuesto, que es el dominionismo, donde supuestamente la iglesia va a dominar en la sociedad, y por eso tenemos que entrar a la alcaldía, al consejo, a la gobernación, a la presidencia, y desde allí vamos a cambiar todo para luego entregar el reino a Cristo. El dominionismo es una falsa teología, porque este mundo no va a cambiar por lo que haga la iglesia. De hecho, la iglesia no va a cambiar este mundo. El libro de Apocalipsis y el tema de la escatología bíblica nos muestra que en los postreros días habrán tiempos peligrosos, que la maldad se multiplicará y por esa causa vendrán los juicios finales. Apocalipsis nos muestra esos juicios desde el libro de capítulo 6 hasta el capítulo 19, donde el Señor Jesucristo regresa para imponer el reino, y Él sí va a cambiar este mundo. Nosotros no, la iglesia no. Al contrario, el Señor tiene que venir para sacar la iglesia, porque si Él no viene y si Él no acorta el tiempo, los escogidos serían engañados y también se descarriarían, y estamos en un tiempo de apostasía, amados. Entonces la iglesia no va a cambiar este mundo. Nosotros simplemente estamos puestos para anunciar las virtudes de aquel que nos
llamó de las tinieblas al reino, a su reino. No anunciamos virtudes de políticos, ni de candidatos, ni de deportistas, ni del Atlético, cualquier equipo de fútbol. Nosotros anunciamos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese debe ser nuestra posición. Y Cristo resistió el pecado sufriendo la cruz. De igual manera, nosotros debemos resistir el pecado, pero como dice el escritor en Hebreos 12:4, aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. En ese entonces, cuando se escribió Hebreos, obviamente eso fue antes de la destrucción del templo, porque después que vino Tito, el general romano, que luego se convirtió en el emperador, destruyó el templo, etcétera, empezó la persecución cristiana. Y después vino Nerón, que quemó a Roma y culpó a los cristianos, y por eso mataron al apóstol Pablo y por eso mataron al apóstol Pedro. Luego los cristianos del segundo siglo, es decir, el año 100 en adelante, empezaron a tener unas persecuciones terribles. De hecho, el mundo les daba el pase libre para ir al Coliseo romano, al estadio, para que fuera al estadio y se uniera esa multitud. Y los cristianos iban al estadio de aquel entonces, del primer y segundo siglo. ¿Y cómo iban? No pagaban boletas, los llevaban gratis, pero los llevaban amarrados o arrastrados, y luego los abandonaban a la arena. El estadio estaba todo lleno de gente y allá las fieras lo comían como a paja. Eso lo dice el libro de los mártires, eso lo dice también el historiador Eusebio de Cesarea. En el tercer siglo escribió esa obra, Historia de la Iglesia, y allá muestra el martirio de Policarpo, el discípulo del apóstol Juan, en Esmirna, cómo murió en el año 140 y pico, 150, que fue quemado en la hoguera. Y la multitud gritaba, porque cuando mataban a los mártires, toda esa multitud en el estadio gritaba: traigan a los ateos, maten a los ateos, traigan a Policarpo. Y lo quemaron. La historia lo sabemos, yo ya lo he predicado, pero ellos sí tenían acceso al estadio, pero para ser sacrificados. Ellos no participaban de esas actividades. Algún día les enseñaré lo que dice el libro de Tertuliano, en el tratado que escribió Tertuliano en el año 200 después de Cristo, sobre los espectáculos. Pero bueno, sigamos hablando el tema, la palabra que está preciosa, ¿cierto? Dice: para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Es decir, así como Cristo combatió el pecado hasta la muerte, nosotros también debemos combatir el pecado y el mundo hasta la muerte. Mira que el diablo hasta le ofreció al Señor Jesucristo los reinos del mundo. Lo puede encontrar en Mateo 4, en Lucas capítulo 4, en la penúltima tentación. Y le dice, lo lleva a un monte alto y le muestra todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré porque a mí me ha sido entregado y a quien quiero lo doy, si tú postrado me adorares. Y el Señor lo rechazó. Imagínense, esa propuesta que el Señor rechazó es la que muchos predicadores hoy aceptan, y muchos líderes y muchas personas cristianas quieren ser famosas, tener aviones, yates, etcétera, multimillonarios, cosa que la Biblia condena en 1 de Timoteo capítulo 6. La Escritura dice que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto, porque los que se quieren enriquecer caen en tentación y lazo del diablo, pasan al reino de las tinieblas. Pueden ser cristianos ante la imagen pública y la sociedad cristiana, pero ante Dios volvieron a la esclavitud, volvieron a morir espiritualmente. Ahora son enemigos de Cristo porque ellos son amigos del mundo y son esclavos de Satanás y están caminando por el camino espacioso que lleva a la perdición eterna. Pero hay que permanecer en el camino en la puerta, entrar por la puerta estrecha y el camino angosto que lleva a la vida, y es seguir las pisadas de Cristo. Si Cristo rechazó un cargo político como el reinado en Israel, si Cristo rechazó las riquezas que le estaba ofreciendo el diablo, nosotros también. ¿Por qué? Porque es que, hermano, hasta el mismo Moisés, que cuando ya creció rehusó ser el hijo de Faraón, el heredero al trono, estimando o apreciando mal los vituperios de Cristo. Y la Escritura dice, escogiendo más, hermano, que más que el vituperio de Cristo, que los deleites temporales del pecado, ¿sí?
porque tenía puesta la mirada en el galardón, y el galardón es el cielo, hermano, la salvación, la vida eterna. Abraham, Isaac, Jacob, ellos confesaron que eran extranjeros y peregrinos en este mundo, que nuestra ciudadanía no está en esta tierra, está en los cielos. Así es que nosotros no nos debemos gozar por nada material de esta tierra, ni tampoco por nada espiritual. Los discípulos dijeron, Señor, aún los demonios se sujetan en tu nombre. El Señor dijo, no se gocen por eso. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo y tampoco me gocé, antes le dolió al Señor. Pero gozaos porque vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Desafortunadamente, el cristiano ha perdido el enfoque, y el enfoque es que el gozo del cristiano es una vida en el espíritu, porque el gozo que nosotros disfrutamos es el gozo que el Señor nos ha dado de esta salvación, es el fruto del espíritu, del gozo, la paz que sobrepasa todo entendimiento y que el inconverso no lo tiene. Por eso nuestro deleite no está en las cosas del mundo, no está ni en el cine, ni en el teatro, ni en el estadio, ni tampoco está, hermano, ni en el hipódromo, no está en las películas, no. Alguien dirá, ay, pero pastor, usted no va a cine, pero sí se las ve en la casa. No, yo no veo películas. Aquí en la casa nosotros no vemos esas cosas, porque nuestro gozo está en el Señor. Bienaventurado el varón, dice la Biblia, que haya su deleite en la ley de Jehová y en ella medita de día y de noche. Ahí es donde debemos deleitarnos y enseñar a nuestros hijos a eso, que aprendan a disfrutar esta vida espiritual. Y el Señor nos va a ayudar. Aquí yo no me estoy creyendo más que nadie, sencillamente mostrándole lo que es el camino verdadero. Mire, ya me está yendo el tiempo, amados hermanos, pero el tema está precioso. Compartan el Monica English, please. Oh, sorry, Sister Monica, but I am preaching in Spanish because we are broadcasting in radio station. Bueno, another day I will preach in English. Bueno, es importante que marquemos la diferencia, porque hoy en día, con el respeto que se merece, si usted cae en eso de estar yendo a cine, de estar yendo al estadio, como los inconversos, yendo a la fiesta, celebrando las celebraciones paganas en cualquier época del año, como los inconversos, usted no está marcando la diferencia, no está resistiendo al pecado como Cristo resistió al pecado y aún hasta la muerte. Tenemos que hacer la diferencia porque recuerde, en este mundo hay dos reinos y operan dos reinos, el reino de Dios y el reino del diablo. Y no podemos divertirnos en las cosas del reino de Satanás, por muy inofensivas que aparezcan. Nuestro deleite, nuestro gozo es el Señor, es su palabra, es servirle a Él y sufrir por Él. En Hechos capítulo 5, los discípulos salieron con gozo después de que los azotaron porque fueron tenidos por dignos de padecer por causa del Señor. Entonces, amados hermanos, disfrutemos esta vida cristiana, pero en la forma correcta, no en la del mundo. Mire que no alcancé a entrar en el tema de hoy para no vivir el resto del tiempo que nos queda en esta vida conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Basté ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agradan a los inconversos, a los pecadores, que ellos les agradan es a ir al estadio, al fútbol, al teatro, al baile, a la pachanga. No, nosotros no podemos hacer eso. Sí podemos vivir en este mundo en una vida moderada, en una vida santa, en una vida piadosa, pero debemos abstenernos de toda especie de mal, dice 1 Tesalonicenses 5:23, para que el Dios mismo, el Dios de paz, nos santifique por completo todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, y cuando Él regrese seamos irreprensibles y nos lleven el arrebatamiento, porque ese es otro punto importante, tenemos que estar preparados para el encuentro con el Señor. Se me fue el tiempo, déjame orar. Padre, te doy gracias por haberme permitido predicar y compartir esta palabra con mucho amor, cariño, serenidad en el Espíritu Santo, y pido que tú bendigas a tu pueblo, los santifiques y les abras los ojos y les permitas andar por el camino de la vida eterna, que es Cristo Jesús. Muchas gracias. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos en Radio Bucarica, que el Señor les bendiga. Nos veremos mañana a las 9 de la mañana. Conéctase y continuamos con el tema mañana hasta el viernes. Dios les bendiga.